las que tiene más posibilidades de salir o por lo menos de sacar una pregunta, porque daros cuenta que quien hace las preguntas en el ministerio, pues muchas veces para inspirarse, pues tiene que buscar preguntas que hayan salido anteriormente en otros sitios y a veces desde ahí, pues o las reforma o incluso las ponen igual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece interesante para repasarlo. Segundo, porque es un tema que cae siempre, que es el tema de la menopausia y el climaterio. Está demostrado que siempre ponen algo de este tema. Por tanto, segundo motivo para ponerla. Y tercer motivo, pues porque me parece que es una pregunta muy buena desde la que repasar un poquito la fisiología del climaterio. Por tanto, me pareció que tenía tres aportaciones muy buenas, aunque la pregunta es verdad que puede resultar fácil. La pregunta decía, durante la menopausia se produce una serie de cambios entre los que no se incluyen. Uno, existe una tendencia al aumento progresivo de la tensión arterial, aumento que depende de la edad y que se ve acelerado por la menopausia. Dos, se produce un descenso del HDL colesterol o colesterol bueno. Tres, atrofia de vejiga y uretra con aumento del riesgo de infecciones. Cuatro, se produce un descenso de la FSH y la LH de manera típica. Y en efecto, como bien habéis dicho, esta era la correcta. Pero enmarcamos. ¿Qué dice la OMS? Pues que la menopausia es el cese permanente de la menstruación, determinado de forma retrospectiva, después de 12 meses consecutivos sin amenorrea que no tenga causas patológicas que la justifiquen. Fácil y conocido, pero concepto preguntado. Actualmente que sepáis que la media de la menopausia está en los 48,5 años, con más o menos 3,8 años. ¿A qué se debe la menopausia? Pues a la atresia total de los folículos ováricos. Esto conocido y preguntable. El cese de la actividad endocrina del ovario es progresivo, produciéndose una alteración en los niveles de hormonas del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y es fundamental entender este concepto. Al comienzo de la menopausia se produce una disminución de los niveles de inhibina, que es un complejo proteico que regula a la baja la síntesis de FSH e inhibe su secreción. De ahí viene el nombre de inhibina, con niveles de estradiol normales o ligeramente disminuidos. Estos cambios a qué dan lugar? Pues a un acortamiento de la fase folicular y por ese motivo los ciclos menstruales son más cortos. La fase lútea no se acorta, porque el cuerpo lúteo tiene una vida media de unos 12 días más menos 2, por eso no hay diferencias. Cuando se acortan los ciclos, siempre es a costa de que se acorte la fase folicular, que es lo que sucede aquí. Posteriormente, ¿qué aparece? Pues que se produce un descenso en los niveles de estradiol y en la maduración folicular es irregular. Hay ciclos ovulatorios, pero otros ciclos son anovulatorios. Cuando los ciclos son ovulatorios, no hay ovulación, pues lógicamente no se va a producir progesterona. ¿Y entonces qué existe? Pues un hiperestrogenismo relativo que podría llegar a ocasionar una hipermenorrea. Por eso a veces estas mujeres en el periodo perimenopáusico tienen reglas muy abundantes en ocasiones, claro, porque en los ciclos anovulatorios no ha habido progesterona que limite un poco, que proteja al endometrio del estrógeno. Por ese motivo tienen ciclos a veces con reglas hipermenorreicas, ¿no? Y luego a medida que avanza el tiempo se llega a la atresia total del folículo y se instaura ya la menopausia. Los niveles de estradiol son muy bajos y se produce un gran aumento de la FSH y en menor medida de la LH, de tal forma que el cociente FSH-LH se invierte y es mayor de 1. Y este concepto es preguntable porque se usa muchas veces para el diagnóstico de menopausia a nivel analítico y es importante que os suene. El estrógeno presente después de la menopausia es principalmente la estrona, que es otro concepto que tenéis que saber, que se produce de la conversión periférica de la androstendiona y que se produce en las glándulas suprarrenales. Por tanto, recordar esto. El hecho de que los ovarios hagan peor su trabajo hace que reciban un estímulo mayor y por eso las gonadotropinas FSH y LH aumentan. El descenso progresivo de la secreción de estradiol, así como de progesterona e inhibina, disminuye el feedback negativo, aumentando, como os decía, la FSH y la LH. Y para que veáis, el incremento de estas hormonas comienza hasta 10 años antes de la menopausia. Y lógicamente, pues va progresando a medida que llega esa fecha, ¿no? Y como os decía, pues la FSH es clave para el diagnóstico de la menopausia. Por eso es importante que os suene, porque lo pueden poner muchas veces. Las mujeres posmenopáusicas tienen una pequeña cantidad de estrógenos, bien, pero la mayor parte deriva de esta conversión periférica de la estrona que os decía, que es de origen suprarrenal. Por tanto, esto también os lo pueden preguntar, la administración de cortisona podría afectar a esta producción de estrona en una mujer posmenopáusica. Y esto quizás es menos conocido. Y ya para terminar, repasando un poquito las otras opciones, pues mirad, la 1 es una opción correcta. La deficiencia estrogénica se asocia con alteraciones de la capa que reviste las arterias por dentro, que es el endotelio, cuya función es producir sustancias que regulen la dilatación y la contracción de los vasos. La falta de estrógenos también provoca cambios en la estructura de la pared arterial, que hace las vuelve más rígidas. Y además, como consecuencia de la falta de esta hormona, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, que estimula la vasoconstricción. Todos estos factores hacen que haya más posibilidades de hipertensión posmenopáusica. La opción también es correcta, conocéis este es muy conocido además, el estradiol
estradiol tiene un perfil cardioprotector. ¿Por qué? Porque modifica el perfil lipídico aumentando el HDL y disminuyendo el LDL, con lo cual el riesgo cardiovascular es mucho menor de eventos trombóticos arteriales. Sin embargo, tras la menopausia, como no hay estrógenos, va a caer el HDL y por eso el riesgo cardiovascular, mirad lo que ha pasado ayer con Rita Barberá, pues es mayor, ¿no? Claro, a partir de esa edad, tiene 68 años, pues estas cosas, ya no existe esa protección del perfil lipídico que antes sí existía con los estrógenos. Y la 3 también es correcta, a consecuencia de la caída de los estrógenos, se puede producir una debilidad del músculo detrusor de la vejiga, lo que dificulta el vaciado de la misma y hace que progresivamente sea mayor el volumen de orina posmiccional. Y esto puede provocar, entre otras cosas, que haya más infecciones, como nos dice esta opción. Por tanto, pregunta muy interesante que nos permite repasar un poquito varias cosas de un tema que va a caer seguro en el aire, como es el climaterio. ¿De acuerdo? Mañana subo algo para comentar, pues un poco para terminar con este repaso. Bueno, muchas gracias como siempre y mucho ánimo, ¿vale? Venga, chao.